Muchas gracias por atender a la conferencia del decano Luis Pérez Flores. A continuación tendremos a la psicóloga Alicia Belletti La Rosa para dar la conferencia titulada ¿Cómo evaluar al consultante en crisis en tiempos de COVID-19 y confinamiento? Alicia es una psicóloga clínica con especialización en terapia cognitivo-conductual, maestría en farmacodependencia y amplia experiencia en el campo clínico viendo pacientes. A continuación, su presentación. Batería, queda menos de un 70% de batería. Bueno, puede comenzar, Alicia. Bueno, buenas noches con todos. Es un gusto poder estar aquí con la comunidad psicológica de nuestro país y también sé que de otros países. Es realmente un gran momento, ¿no? Para poder compartir con ustedes este programa que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Así que espero que ustedes lo tomen con mucha atención y vamos a ver cómo nos va, porque estamos creciendo en estas oportunidades. Nuestro tema de hoy día es cómo evaluar al consultante en crisis en tiempos del COVID-19 y el confinamiento. Y esto es a partir de... Ya. A ver. Ok. Bueno, les estaba saludando a todos con mucho gusto, ¿no? Porque este es un tiempo para que nosotros podamos ofrecer con mucho cariño un gran programa de capacitación, ¿no? Para toda la comunidad psicológica del Perú y también para todos los amigos, colegas de diferentes países que también nos están escuchando y que en algún momento hemos compartido, ¿no? Cuando se ha tratado de conferencias internacionales, sea acá en nuestro país o sea en otro. Pero hoy en día estamos todos juntos en este gran colectivo tratando de resolver, ¿no? qué es lo que nosotros podemos hacer, ya no con pacientes, sino con consultantes. Y aquí viene algo de repente diferente para nosotros, porque siempre hemos estado habituados a decir, no, que tenemos casos o que tenemos pacientes. Pero da la circunstancia de que no tenemos ahorita solo pacientes, que son los continuadores, sino tenemos consultantes, que no son ni siquiera tampoco casos nuevos, ¿no? Sino simplemente son personas que están respondiendo a este momento crítico que estamos viviendo, ¿no? A la aparición o el primer caso del coronavirus. Y posteriormente a todas las medidas que tienen que ver con el distanciamiento social. Bien. Para toda la comunidad psicológica del Perú y también para diferentes. Aquí hay dos láminas que de repente me gustaría de que ustedes la observen y ustedes mismas se den una respuesta, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué observamos? Yo no sé si ustedes pueden responder, ¿no? Y si están en el chat, ahí ustedes pueden ver. ¿Qué observábamos el 2019? Y luego, ¿qué observábamos antes del 16 de marzo? Aquí estamos en plena labor terapéutica y si ustedes miran la primera lámina, pues estamos mirando que estamos en lo que generalmente nosotros llamamos nuestra sesión individual y bueno, en el caso de la psicoterapia individual. Y en la otra lámina nosotros podemos ver cómo trabajamos con pequeños grupos o grandes grupos. No solo sesiones grupales, sino terapias grupales con diferentes tipos de casos, como ustedes lo han venido escuchando de nuestro decano. Este tema que hoy día vamos a trabajar, ¿no? Implica que nosotros tengamos en cuenta este panorama, un panorama conceptual de la crisis, en primer lugar. En un segundo lugar, que cuando nosotros realizamos el abordaje
¿no? Frente a una persona, nuestra primera tarea es evaluar. El asunto está de que en esta situación de crisis, ¿cómo evaluamos en ese primer momento? En tercer lugar, tenemos cómo nosotros podríamos compartir evidencias, ¿no? Ante el consultante y la intervención de una psicóloga. Este es un momento en el cual hay un buen grupo, un buen equipo, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Para, a través de lo que llamamos la teleorientación, ¿no? Estamos recepcionando, ¿no? Las llamadas, estamos recepcionando a las diferentes personas, como se decía, de diferentes grupos etarios, de diferentes grados de instrucción, ¿no? Diferentes ocupaciones y cómo nosotros estamos respondiendo. Esos tres puntos somos los que hoy día vamos a tratar. ¿Y vamos a qué? Porque hoy en día la población está pidiendo soluciones. ¿Y cuál es la característica de la población que está pidiendo soluciones rápidas? El asunto está qué tan preparados nosotros estamos, ¿no? Para dar estas soluciones. Y una pregunta, ¿no? Que hoy en día nos hacemos, ¿no? Es si esta preparación implica solo de técnicas. A lo largo de todas estas décadas, y puedo compartir con muchos el tiempo de labor como terapeuta, nosotros hemos ido avanzando y no solamente se trata de las técnicas, sino se trata de la disposición, el compromiso, ¿no? Que nosotros le pongamos, ¿no? Cuando estamos frente a una persona con un dolor emocional. Por otro lado, esto no se trata solo de memorizar o de repente de tener en cuenta, ¿no? Cuál es una definición conceptual, sino que se necesita un training, un entrenamiento supervisado, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Frente a nuestros consultantes. Y por último, la capacitación. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy día y para eso nos hacemos también una pregunta. ¿Cuál es la situación del peruano desde que aparece el primer caso de COVID-19? Y aquí es importante precisar una fecha, porque el primer caso nosotros lo tuvimos el 6 de marzo de este año. Y entonces nos volvemos a hacer otra pregunta. ¿Es solo mirar el número de infectados? Pues eso es lo que nosotros hemos visto y el panorama que nos ha venido presentando en relación a este evento, ¿no? Y luego se han ido sumando más eventos y por otro lado reacciones del ciudadano peruano. Al 13 de marzo, ¿qué teníamos? Teníamos ya infectados, teníamos fallecidos, mapas de mayor contagio, que no solamente eran visibles, ¿no? No en nuestro noticiero, sino que aquel que tiene un, pues definitivamente aparecían los mapas de otros países. Pruebas rápidas, pruebas moleculares. Entonces, todo esto que yo estoy mencionando era lo que iba escuchando nuestra población. ¿Qué pasó el día 16 de marzo? Fue el inicio del distanciamiento social. Medidas a las cuales luego siguió los problemas económicos, la respuesta gubernamental respecto a la situación, soluciones que tenían que ver con algunas instructivas de las AFP, los famosos bonos. Y bueno, como siempre, nosotros nos hemos caracterizado por ser un país en el cual hay mucho turismo, pues también el turismo se vio afectado, turistas varados, cierre de aeropuertos, peruanos en el extranjero, que no podían llegar en el día que
tenían ya su pasaje, universitarios, o sea, universitarios que sabemos de que están dentro de un programa laboral y estaban de regreso ya para iniciar sus clases universitarias. Los días han seguido y ¿qué es lo que hemos tenido? El inicio de clases escolares, el inicio de clases universitarias, viajes programados, truncados, cierre de pequeños negocios, el restaurante al lado, la cafetería cerca de su trabajo, las grandes tiendas comerciales donde se iba a hacer el shopping, ¿no? Y finalmente, ante todo ello, que hemos tenido soluciones del gobierno y su gabinete. Dentro de estas soluciones hemos tenido las medidas, ¿no? Y esas medidas como la de que solo salían las mujeres martes, jueves y sábado, y los varones, bueno, lunes, miércoles y viernes. Y después los cambios hasta las 6 de la tarde y el domingo nadie sale. Pero, ojo, ¿qué pasó con el norte? El cierre a las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que vemos? Una serie de eventos, situaciones, hechos, pero que de alguna manera nos pueden hacer mirar cómo es la conducta, el comportamiento del ciudadano de Lima y provincia. ¿Qué es lo que hemos podido recoger de datos? Angustia, incertidumbre, excesos, como las compras, el consumo de alcohol, conflictos, ¿no? Violencia, ¿no? Desacato a las normas. Y ante esto, como decía el decano, algunas soluciones. Y entonces, uno de los puntos importantes que yo considero que ha tenido una buena acogida es la teleorientación. Mi trabajo es en el Hospital Emilio Balizán, ¿no? Y actualmente también, ¿no? Es una satisfacción poder compartir el trabajo con el Colegio de Psicólogos y la teleorientación nos está dando buenos resultados, porque de esa manera nosotros podemos ayudar a la población. Entonces, yo menciono estos eventos porque son situaciones estresantes. De acuerdo a la serie de modelos teóricos, ¿no? Que en algún momento los hemos revisado, ¿no? Nosotros podríamos plantear qué es lo que sucede, qué es el hecho, la situación, la circunstancia, y cómo respondemos, qué pasa con el organismo, y qué es lo que hemos observado. Hemos observado ese desequilibrio psicológico, que es el que nosotros estamos trabajando a través de todo este curso, la parte cognitiva. ¿Qué pasa con que esas ideas? ¿Esas ideas serán ideas que siempre se han tenido o son nuevas ideas? ¿Qué pasa con la parte conductual? Con las acciones que realiza el ser humano. Algunos dicen esto es, pero ¿cómo puede ser que esto estén haciendo estas personas? Comprando de repente exceso de latas, llevándose todo el detergente del supermercado, ¿no? O llevándose todo el papel higiénico, ¿no? Fueron los primeros momentos, pero nosotros observamos, ¿no? Conductualmente las acciones de nuestros peruanos. Y por otro lado, la interacción. ¿Qué pasó con la interacción? Por mucho tiempo hemos caminado solos. Por mucho tiempo hemos caminado solos. Y hoy en día ya no es el tiempo. Ya no es el tiempo. Arriba a la derecha, botón verde. Dibujo de la cámara. No lo veo. Bueno, prosigo. Entonces yo estaba hablando de esa parte interactiva, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Por muchos años hemos andado caminando solos, mirando
de repente lo que decía algún psicólogo, mirando la parte individual y no mirando al colectivo. Y esta situación nos ha llevado, ¿no?, a ver cómo gradualmente nos hemos ido integrando de pequeños grupos, ¿no?, a grupos que diríamos estamos transformándonos en equipos. Y eso creo que es algo interesante. Por eso es de que este trabajo que estamos hoy en día empezando es un trabajo de equipo, en donde existe un espíritu de lucha, ¿no?, por mirar esa competencia que hemos acumulado a lo largo de tantos años. Y hoy, ¿no?, es una satisfacción poder brindárselas. Por otro lado, en esta situación de crisis, no solamente vemos cómo funciona el ser humano en todo lo que yo acabo de mencionar, sino también lo que podemos ver es cómo se bloquean, ¿no?, esos mecanismos habituales para saber resolver y salir de ese momento crítico. ¿Cuáles son algunas de las afirmaciones que he escuchado de algunos de mis consultantes? Todo el día limpio y termino cansada. Quiero salir y tomarme una copa de algo. No puedo con este encierro. No como ni duermo. Los que trabajamos en esta situación terapéutica, ¿no?, podríamos tener la respuesta y podríamos hacer algo, pero eso cuando estamos en una situación terapéutica. En una situación de consulta eso no nos sucede, porque el tiempo es breve y ya es una línea de espera. Entonces, si estamos ante una situación de crisis y nosotros decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos dijeron que no salíamos. ¿Cómo respondemos? Nos dijeron, tienes que usar una mascarilla, tienes que lavarte las manos. Últimamente solamente sale uno a comprar. Y entonces la pregunta que yo formulo es, ¿y cuál eliges? ¿Por cuál te decides? Y entonces ahí hay bastante por trabajar, porque no se trata solamente de hacer, sino se trata de cuál es esa percepción del riesgo, ¿no?, del colectivo, de la población. ¿Cuánto realmente ha trabajado a lo largo de su vida para que tome decisiones que sean de las más acertadas? Y se siga caminando. Porque aquí podemos ver que hay algunas personas que siguen laborando. Dentro del personal de salud, el equipo de nutrición, en diferentes lugares, ha seguido laborando. Y algunas personas que tenían que salir a trabajar o por alguna razón salir de sus casas, usaban mascarillas. El que tenía que salir o el que tiene que salir, lo hace, pero lo hace tomando las medidas preventivas. O sea, sigue las reglas y soluciona el problema. Pero tenemos el grupo del otro lado, que es lo que decide, lo que más adelante les voy a presentar y que tiene que ver con las palabras de los consultantes. Una situación de crisis y que ha marcado muchísimo también, no solamente al consultante, sino a la población en general. Amigos de los WhatsApps, amigos del colegio, amigos de diferentes ocupaciones, diferentes profesiones. De repente están nuestros vecinos. ¿Qué ha ocurrido ante el distanciamiento social? Miedo, ¿no? Algunos reportan y dicen, yo hasta ahora no he asomado para nada mi cabeza ni a la ventana.
desde el momento en que dieron la indicación. No, yo estoy viendo quién hace delivery, ¿no? Y están dentro de su casa, pero ¿qué pasa? ¿Tienen temor? Y entonces aquí vemos la realidad en el lugar donde se inició, prácticamente en Europa, ¿no? Y el titular de este periódico El País dice: la mitad de españoles teme perder el empleo por la crisis, porque al distanciamiento social, ¿qué se le ha sumado? Se le ha sumado de que algunas personas sí laboran y otras no. Y entonces surge el desempleo. ¿Qué es lo que dice el consultante? ¿Y si me quedo sin chamba? Va a ser difícil conseguir otro. La situación va a ser más tensa. ¿Cómo voy a sostener mis proyectos? Los ahorros no van a ser suficientes. Y entonces ustedes ven ahí unas caritas y esas caritas van creciendo conforme pasa no solamente el tiempo, los días, las semanas, sino que van cambiando gradualmente en la intensidad, no solamente en la frecuencia y la intensidad. Y ese es nuestro campo de trabajo. No solamente la reacción, sino cuántas veces se repite el mismo pensamiento, la misma conducta, ¿no? Y por otro lado, nuestro termómetro es el nivel de malestar emocional. ¿Cómo atenderlos entonces desde el contacto inicial? ¿Cómo distinguimos los diferentes tipos de crisis? Y esto tiene que ver con nuestras revisiones teóricas. ¿Bajo qué modalidad, no, atendemos si estamos en confinamiento? Y entonces esto tiene que ver con las primeras láminas que yo le presenté, ¿no? ¿Será una sesión presencial? Definitivamente ya no. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar cómo es que vamos a resolver ese problema frente a esta crisis. Tenemos una crisis de desarrollo y tenemos una crisis circunstancial. Y tenemos una crisis ante este COVID-19. Entonces la crisis de desarrollo, ¿qué es lo que, en esta crisis de desarrollo, qué es lo que nosotros tenemos? Que están relacionadas, recordando un poquito, relacionadas con las etapas de crecimiento. Todos hemos pasado por la etapa de la adolescencia y se dice pues que es la etapa más complicada. Pero ya sabemos que no es así. Entonces, tenemos, por otro lado, el otro tipo de crisis, que es la crisis circunstancial. Y en esta crisis circunstancial, ¿no?, está el haber adquirido la enfermedad y problemas emocionales o conductas relacionadas con la probabilidad de adquirir la enfermedad o infectarse del COVID-19. La crisis ante el COVID-19, entonces, ¿hacia dónde nos ha llevado? De inmediato, y todos somos partícipes de esa reacción, y la atención por profesionales de la salud en la primera línea. Psicólogos, terapeutas, no, aparecen y surge entonces la teleorientación. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son la del soporte emocional que tenemos en el Hospital Hermilio Valdizán, y desde el 19 de marzo que empezamos a trabajar hasta el 20 de abril tenemos 757 atenciones, en el cual estamos trabajando un equipo de psicólogos y se han adherido también el grupo de psiquiatras de nuestro hospital. Y el otro resultado que tenemos, ¿no?, de esta situación, ante esta situación, es la del Colegio de Psicólogos, y donde tenemos 762 atenciones. Entonces, la pregunta es, ¿estamos en capacidad, tenemos la competencia para poder
hacer una intervención a un consultante? Ahí está la respuesta. Y ya pronto estaremos abriendo, ¿no? Mientras se da esta situación de distanciamiento social, estaremos probablemente generando, ¿no? Nuestras terapias virtuales, que sí las hacíamos, sobre todo cuando hay muchos de nuestros peruanos o migrantes en otros países, migrantes latinos, ¿no? Que necesitan de nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque no tienen el idioma. Y entonces lo hemos hecho. Pero hoy en día va a ser una necesidad de ambos lados. Porque aquí hay dos protagonistas. No solamente es el consultante, sino también es el profesional psicólogo. Y tenemos que hacer, como dicen algunos, un cambio de chip. Entonces, en este cambio, ¿no? ¿Qué es lo que he podido encontrar? ¿No? Adolescentes entre 18 a 19 años, adultos entre 20 a 64 años, universitarios entre segundo y noveno ciclo, con o sin pareja, con previos conflictos familiares de parejas y con los hijos. Y que hay algo interesante, los hijos universitarios pasaban la mayor parte del tiempo, ¿no? En la universidad, haciendo sus trabajos, en las famosas reus, y bueno, como me dicen ellos, 10, 11 de la noche llegaban a la casa, pero con el distanciamiento social, ahora se encuentran que tienen a un papá que también es un profesional, la mamá que es otra profesional, y ambos tienen ocupaciones en las cuales definitivamente no les permiten hacer una salida, y ha aparecido el teletrabajo. El asunto es cómo se manejan dentro de la casa. El nivel de vulnerabilidad es el otro hallazgo también, y la vulnerabilidad para la ansiedad y para la depresión. Como Lucho estuvo hablando, pues tenemos muchos de estos diagnósticos de los trastornos de ansiedad, ¿no? Según la veamos, según la DSM-5, la CIE-10, la CIE-11, ¿no? Que realmente son los diagnósticos de psiquiatría, pero nosotros estamos viendo este comportamiento que no solamente es una ansiedad situacional, sino que aparecen los síntomas que tienen que ver con el trastorno de pánico. Por otro lado, ¿qué es lo que vemos también? Rasgos de personas que son propensas a crisis. En un estudio varios estudios que fueron tomados para realizar un modelo de intervención en crisis, ¿no? En el San Salvador, allá por el año 2006, ¿no? Obtuvieron estos datos, que son muy claros de observar en los consultantes. Cuando yo digo observar, no es por la videollamada, sino de repente escuchar y darnos cuenta, cómo afinamos ese oído. Y los rasgos de las personas que son vulnerables a las crisis, no observamos que tienen dificultad para aprender de experiencias previas. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos de ellos en algún momento de su vida han llegado entre 1 a 3 oportunidades de tener una atención psicológica. Cuando se sintieron bien, ¿no? Lo abandonaron. ¿Eso qué implica? Que es importante no solamente la evaluación y la intervención, sino también el seguimiento, el monitoreo de esa conducta con fines preventivos. La historia de crisis frecuentes, pero resueltas sin efectividad. O sea, siempre hay una manera de solucionar los problemas. Y nosotros sabemos que se pueden resolver emocionalmente, ¿no? Y también, como hoy día me decía un consultante, utilizando el razonamiento. Bueno, llegar a ese razonamiento definitivamente es todo un trabajo si es que no se ha hecho. Y ese es el trabajo terapéutico.
Pero el rasgo de estas personas que son vulnerables, no vemos de que definitivamente no tienen la estrategia, ¿no? Para poder resolver, ¿no? Si es que no consultan a alguien. Por otro lado, la famosa palabra autoestima, que no es solamente en la baja autoestima, sino el autoconcepto negativo que aparece muchísimo cuando la persona está con un ánimo bajo o tiene un tipo de depresión. Y por otro lado, la autoeficacia. Tres conceptos que a lo largo de nuestros tiempos no se ha ido mejorando, ¿no? Para hablar del autosistema. Entonces, la baja autoestima se puede ver también en este tipo de personas que no necesariamente son adultos, un adulto de 64 años, sino estamos hablando de los jovencitos, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos nosotros encontrar? La tendencia a la negación, ¿no? También se puede observar, y a la racionalización, ¿no? Sobre todo en aquellos que son muy brillantes, o sea, muy brillantes en la parte académica, pero cuando ya están dentro de la casa o tienen que manejar eh, el manejo de las TICs, entonces nosotros encontramos verbalizaciones en las cuales se muestra, ¿no? Estos mecanismos como se veía anteriormente, mecanismos que bloquean, ¿no? Una adecuada respuesta adaptativa. Por otro lado, ¿qué es lo que se puede observar? ¿Qué pasa con la parte laboral? ¿No? O sea, vemos personas que han tenido un déficit en su autoorganización, ¿no? Y de repente no les ha interesado si es que cambian de trabajo, ¿no? De repente dicen, no, así ha sido mejor cambiar de trabajo, pero hoy en día, ¿qué sucede? Se han quedado desempleados, ¿no? Y algo de eso tiene que ver con ese trabajo irregular, que también se observa en estas personas. Como la convivencia no es con amigos, sino convivencia con una pareja, ¿no? O con los familiares, pues eso también, ¿no? Se observa en las personas que hacen una consulta y su consulta está vinculada a los conflictos, ¿no? Conflictos con la presencia, sea del padre o sea de la madre, con los que antes no tenían una convivencia muy regular, que digamos. ¿Cuáles son estas herramientas? Las herramientas que nos van a permitir hacer nuestro trabajo. De manera cotidiana nosotros utilizamos la observación, ¿no? Y la evaluación del motivo de consulta. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede acá? Ya no vamos a poder observar ni estar cara a cara, salvo que usamos una videollamada, pero de todas maneras no, la escucha permanente va a ser, ¿no?, a través de otra vía. Considerando que sí podemos tener el alcance, porque nosotros estamos mirando nuestra zona urbana, pero en otros contextos definitivamente eso no va a ser posible. ¿Qué hacemos entonces ante esta realidad de consultantes y cómo reaccionamos, ¿no?, ante los casos de ansiedad, de pánico, del trastorno mixto como es ansiedad, depresión y la reaparición del TOC, si estamos hablando de personas que ya han tenido atención en otros tiempos? Y lo último que se está incrementando es la cólera, que no solamente es por el distanciamiento, sino también por no seguir con las medidas. El consultante y el psicólogo siempre son los grandes protagonistas. ¿Qué dice el consultante? ¿Qué dice el psicólogo? ¿Y cuál es el efecto en el consultante?
Cuando nosotros hablamos por teléfono, obviamente cada uno tiene su tono de voz, su volumen, pero el saludo es muy importante, ¿no? No es solamente un frío, buenos días, buenas tardes, ¿no? Sino es importante una presentación muy breve. Y algo que les gusta mucho, por lo menos es particularmente lo que yo les digo, ¿en qué le puedo servir? ¿No? Y aquí estamos para ayudarle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que responde? No pensé que llamaría tan rápido. Gracias por llamar. Entonces, ¿qué vemos? Una persona que está, en la cual está surgiendo el agradecimiento. Y esa es una oportunidad que la tomo en cuenta, sobre todo para ver el valor que le está dando, no a alguien que de repente no lo ve y no se sabe si lo verá, porque el siguiente paso va a ser de que saque una consulta, ¿no? Se inscribe en la consulta externa para iniciar su trabajo terapéutico, porque sí, en verdad lo va a necesitar, pero el decir gracias ya es un buen inicio. Y lo cual luego nos permite que nosotros continuemos, ¿no? A través de esta vía telefónica y escuchamos, ¿no? Escuchamos cuál es ese malestar emocional, porque no nos va a hablar pues de que está alegre, ¿no? Sino definitivamente nos va a reportar, ¿no? Cómo se está sintiendo. Nosotros preguntamos con calma, ¿no? Regulamos el tono y volumen de voz, ¿no? Sobre todo cuando se está mencionando los síntomas. Y para nosotros, que somos los cognitivo-conductuales, ¿no? Ya tenemos una forma de evaluar, ¿no? esa conducta y logramos extraer, ¿no? Sobre todo, qué es lo que está provocando ese malestar, que no es la situación, sino son esos pensamientos catastróficos, esas distorsiones, ¿no? Y en el caso de las personas que tienen mucha cólera, eh, hablan de sus altas expectativas, las cuales ante esta situación, ¿no? De distanciamiento social, no es el momento para que lo pueda hacer. ¿Cómo vemos sus acciones? Porque podemos saber lo que piensan, podemos escuchar cómo se están sintiendo. Ya sabemos que si está triste llora, si tiene cólera, se percibe la cólera y también se percibe la angustia, ¿no? Mientras va eh, expresando lo que está sucediendo. Porque es importante saber cuáles son esas situaciones, cuáles son los hechos ante los cuales se está generando ese dolor emocional. Una última pregunta muy crucial es cuáles son esas acciones, en qué se está activando, ¿no? Y cuando informan de su programa de actividades, ¿no? A veces reportan desconocimiento, ¿no? De esas responsabilidades en la casa. El desorden, ¿no? La desorganización. Y se dan cuenta de que hay consideran que es un tiempo libre, pero no es un tiempo libre, porque llega un momento en que se aburren. Y cuando se aburren, el aburrimiento es porque no hay un programa de actividades. Y se han limitado solamente a levantarse entre las 9 a 11 de la mañana, no desayunar, almorzar algo que hay por ahí, si es que nadie ha cocinado y ya no hay delivery y de repente se van hasta la cena. ¿Y la cena qué es? Simplemente algo caliente y por allí una galletita. Entonces, ya los nutricionistas se han pronunciado, ¿no? Para hablarnos de una nutrición saludable, y eso es real.
Entonces, ¿cuáles son los logros con el consultante? Identificar, ese es nuestro trabajo, identificar qué es lo que le está pasando. No es qué le está pasando, sino qué le está pasando interiormente. Y eso es lo que nosotros tenemos que obtener, que exprese lo que realmente está sintiendo. Por otro lado, reconocerlo, ¿no? El que de repente ha hecho un trabajo, ¿no? Un trabajo terapéutico, en algún momento de su vida, pues lo llega a reconocer. Y lo más complicado es que acepte. Entonces, es todo un proceso, pero aquí lo importante es de que logramos que comparta lo que realmente siente, ¿no? Y nos responde en los niveles que nosotros les estamos eh, graduando ese malestar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacíamos tradicionalmente? Registrarlo en un formato de historia clínica. Pero hoy en día no tenemos la historia clínica. Estamos codificando, pero la codificación es por el Internet. Y antes teníamos una serie, ¿no? Que están en los archivos de estadística. Entonces, ese formato de historia clínica ha tenido que cambiar. Sin embargo, se mantiene el motivo de consulta. Y en el motivo de consulta, ¿qué es lo que tenemos, ¿no? Como tarea? Evaluar, hacer un diagnóstico presuntivo, intervenir con una serie de acciones, obviamente, ¿no? A través de esta vía, y llegar a las conclusiones. Es un formato que hemos venido trabajando y se ha ido mejorando, ¿no? Con la teleorientación. Sin embargo, no tenemos por qué perder lo que realmente es un motivo de consulta, en el cual cuando hacemos la evaluación es muy ágil, ¿no? O sea, no es que nos tomamos un tiempo muy largo, sino nos tomamos el tiempo necesario para obtener la información básica de acuerdo a nuestro enfoque y hacer algo que particularmente me da muy buenos resultados, ¿no? Que es identificar sus recursos. Generalmente las personas cuando se focalizan solamente en la parte negativa y no ven más allá. Ese es su foco. Y entonces aquí lo que estamos escuchando, podemos escuchar es, ¿no? ¿Cuáles son, qué es lo valioso que hay en ellos, ¿no? Entonces, estoy recordando en este momento una médico joven que había regresado justamente de España porque no había logrado el puntaje necesario para una beca a la cual estaba postulando. Obviamente ella estaba frustrada, tenía que estar en casa, y lo único que estaba haciendo era estudiar nuevamente para volver a postular, de lo cual era incierto cuándo es que podía viajar para poder hacerlo y cuándo es que realmente se iban a abrir nuevamente las ofertas de la beca. ¿Qué era lo valioso en ella? Si ustedes me han escuchado, una médico joven. En este momento yo no sé si estará trabajando, pero es una gran oferta de una peruana, ¿no? Que viene de estar en otro contexto eh, y no solamente trabajar con su profesión, sino poder trabajar con otras habilidades que ella también le acompañaban, ¿no? Como que estaba ella trabajando en esa zona como traductora en 2 idiomas. Entonces, sí, podemos nosotros evaluar, ¿no? Las conductas problemáticas, pero también podemos identificar cuáles son esas conductas que no son problemáticas, esas conductas con las cuales puede contribuir en el ambiente donde se encuentra y cuáles son los recursos personales
¿no? Que ha ido acumulando a lo largo de su vida. Aquí tengo un motivo de consulta y estoy considerando algo que se ha presentado con frecuencia y que tiene que ver con los ataques de pánico. Son las verbalizaciones de una mujer de 45 años con quito de secundaria y donde ella dice, tengo ataques de pánico, de ansiedad, no duermo, me falta el aire, a pesar que tengo ventanas grandes. Nadie está acostumbrada a esto. O sea, está refiriéndose al distanciamiento social. Todo el día limpio. Opté por apagar la televisión y soy consciente que soy de riesgo, ¿no? ¿Y por qué era de riesgo? No por la edad, porque tiene 45 años, sino es de riesgo porque dice soy diabética, o sea, una enfermedad crónica, de la cual ella se estaba cuidando, pero estaba ya con la información, el conocimiento debido respecto a esta enfermedad. Ella prosigue y dice, no, tengo estos problemas ante el alto estrés, pero no es por el aislamiento. Miren eso, estoy sin trabajo, hay que pagar el alquiler, el colegio de mi hijo, y esto empezó hace 10 años, y tomaba alprazolam. Entonces, fíjense en un primer momento lo que ella menciona. Obviamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Preguntar por los niveles de ansiedad, preguntar a qué horas tiene el insomnio, preguntar el número de veces que se ha presentado ese ataque de pánico, incluso también si ella le dice pánico, porque hoy en día las personas dicen, tengo depresión y no es que tiene depresión, simplemente está triste, pero no es que tiene un diagnóstico que ha sido, que le ha dado el médico, ¿no? En este caso. Entonces, hay muchos datos que allí, como decía, de una manera muy rápida nosotros formulamos para poder obtener las respuestas adecuadas. ¿Cuáles son los otros consultantes? ¿No? ¿No? Tenemos la ansiedad. Aquí tenemos una mujer de 31 años de educación superior y donde refiere, estoy ansiosa, ¿no? En un 80%. Temblaba pensando que me ahogaba, no podía respirar y me voy a morir. Miren, ella dice estoy ansiosa, pero miren los síntomas que está mencionando, pensando que me ahogaba, que no podía respirar y me voy a morir. Eso tiene que ver con nuestra información previa. Estoy enferma con resfrío, un compañero de trabajo con coronavirus. Trabajo en el teatro y los artistas reúnen gente y ya no vamos a poder hacerlo. ¿Y qué pasa si me revocan la orden? O sea, la orden para proseguir con su trabajo. Ya no podré seguir dirigiendo mi proyecto. Y si me quedo sin chamba, va a ser difícil conseguir otro. La situación va a estar tensa y los ahorros no van a ser suficientes. Esto lo mencionó el 23 de marzo del 2020. Y aquí tenemos a una mujer que prácticamente es el doble de la mujer anterior, porque es de 64 años, cesante como docente. Estoy muy ansiosa en un 60% con el impacto de esta situación del virus, la muerte de un FAP. El esposo de mi hija es de la FAP y yo siento tristeza en un 70% porque tengo 2 hijos en el extranjero. Están lejos y no puedo apoyarlos. Estoy tratando de disiparme con música porque estoy sola. Y si me pasa algo, siempre fui depresiva porque me han pasado muchas cosas. Miren, es una adulta mayor, vive sola, sus hijos en el extranjero, y cuando dice están lejos, pues simplemente es ni una llamada, porque no es solamente estar lejos, no hay llamada. Entonces, aquí tenemos, no solamente es el riesgo del virus, sino es el riesgo de tener una adulta mayor, ¿no? Que probablemente en algún momento podría estar en una situación de abandono.
Los otros consultantes, con la tristeza. Y aquí tenemos un varón de 26 años y en noveno ciclo. Desde diciembre del 2019, agobiado por mi tema vocacional. Me siento triste en un 40% y al hablar en un 70-80% de tristeza. Este fue un consultante que sí estaba llorando, ¿no? Y si ustedes miran, la intensidad es muy importante, ¿no? Cuando ya se le hace una pregunta posterior y él puede evaluar la diferencia, ¿no? Entre un 40 a un 80%, cómo se va elevando, ¿no? En la medida que nosotros vamos dialogando. Revivo que soy malo, no sirvo para nada, soy idiota, nada me sale bien. Miren a noveno ciclo. Y cuando lo escuchaba una persona que realmente tenía un buen repertorio, ¿no? Y tenía conocimiento de otros temas. Hace 2 años, ¿qué es lo que pasó? Que hace 2 años murió mi papá y mi mamá no me puede pagar la universidad. Trabajo, pero pienso que no tengo experiencia. Me cuesta adaptarme a ese ritmo. No sé qué hacer porque él era mi héroe. Le hacía caso y recobraba fuerzas cuando él le decía algo. Pero y ahora con esta cuarentena estoy en casa. Entonces esto fue el 24 de marzo. No. Necesitará ayuda y es la primera vez que a, consultaba a través de esta llamada. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y esta es una lámina que le he añadido hoy día y que ustedes se la van a llevar porque no solamente es un consultante, no, sino un continuador. Es lo que hemos de alguna manera abierto también en el hospital. Y este continuador es un paciente que prácticamente él iba todas las semanas, eh, aprendió, ¿no? Aprendió a valorar, ¿no? Su psicoterapia y se dio la oportunidad de que podía inscribirse y bueno, hoy día lo atendí. Este varón es de 18 años, el continuador, pero vamos con el consultante. Entonces, el consultante es un varón de 26 años, noveno ciclo, ¿no? Y es el varón que anteriormente lo habíamos visto. Pero este caso, y estaba triste, pero este caso de que es el continuador, ¿qué es lo que vemos? Es un varón de 18 años, adolescencia tardía, segundo ciclo, y el diagnóstico psiquiátrico es F32.1. ¿Qué es lo que él me comunica? Siento mucha irritabilidad, y como él ya sabe puntuarla, me dice del 80%. No necesito preguntarle, porque él ya sabe graduar, ¿no? Su malestar emocional. Siento mucha irritabilidad, 80%. Mucho sueño. Al haber iniciado las clases virtuales en la universidad. ¿Cuándo las inició? El 13 de abril. Pensé intentarlo, pero no me va bien. Estoy tratando, pero es más complicado. Siento que no estoy aprendiendo, estoy difuso, no entiendo mucho. Pensando, y vuelven a aparecer esos viejos pensamientos, pensando que no sirvo para nada. La clase no se escucha bien. ¿Eso por qué? Porque ya sabemos que cuando no se escucha bien hay problemas de banda, ¿no? Entonces la banda no es muy ancha y probablemente la universidad tenga que hacer algunos ajustes y de repente también en la computadora de él. Problemas de tecnología. Y añadido a esto dice, y bueno, pues la profesora con su hijo al lado. Y la mitad aprendiendo. Muy crítico, ¿no? Bien, pero esa es la realidad, ¿no? La realidad de que todos estamos en este momento aprendiendo y ya sabíamos que este año 2020 era el año de la transformación digital.
Eh, ¿Cómo termina? No sé qué hacer, estoy pensando en dejar 1 o 2 ciclos, estoy tomando una decisión apurada o es tarde. ¿Cómo es? O sea, please, ayuda. Pierdo tiempo, el dinero de mis padres, ellos ya notaron mi irritabilidad y estoy cayendo otra vez. Bueno, aquí nosotros podemos ver un continuador que está considerando pues de que está en una gran recaída, está desesperanzado, vuelve a tener pensamientos negativos de sí mismo, concepto negativo de sí mismo, no valora el esfuerzo que había hecho el año pasado, no solamente para ingresar a la universidad, sino también para mantenerse y aprobar su primer ciclo en una universidad privada, no la lucha que ha tenido que estar haciendo con su déficit de atención, que lo tiene desde niño, ¿no? Un caso muy interesante y bueno, quizás la próxima vez que nos veamos tengamos el resultado porque hoy día estamos tratando acerca de la evaluación. Algunos alcances, algunos alcances a partir de estos casos que les he presentado. Estos alcances tienen que ver con que nosotros evaluamos el presente en ese motivo de consulta. ¿Qué siente, qué piensa, qué hace? Y ya hemos visto la importancia de medir el nivel emocional para poder contrastar, incluso ya con la intervención posterior, nosotros hacer una diferencia entre lo natural que puede ser la ansiedad que esté presentando y la ansiedad patológica. Por otro lado, a nivel cognitivo es determinar que no es no la situación, sino los pensamientos catastróficos, distorsionados o altas expectativas, como había mencionado anteriormente, ¿no? Que luego en la intervención eso lo puede aclarar, sea del continuador o sea del consultante nuevo, que la experiencia es de que sí lo han logrado comprender el concepto a pesar de que no han recibido previamente una atención psicoterapéutica. Y por otro lado, ¿cuáles son esas actividades que está realizando? Una pregunta que también resulta beneficiosa para poder hacer luego la intervención es ¿qué se le ocurre que podría hacer? ¿No? Y el objetivo es que tome conciencia de que del tiempo, ¿no? que, en el cual está ocupado y las posibilidades de algunas alternativas para poderlas ejecutar, ¿no? luego de esta intervención. Un consultante de 26 años de educación superior dice, ¿verdad? Estoy investigando todo el día. Le gusta leer. Arreglo todo algo. No me había dado cuenta. Entonces, estas son afirmaciones que ustedes pueden escuchar, ¿no? De algunas personas que en esta primera intervención, no con nuestra evaluación, ¿no? Lo pueden lograr. Para ir finalizando, ¿no? esta exposición respecto a las conclusiones, respecto al tema que he tratado, ¿no? las conclusiones de nuestro tema. ¿Cuál es esta evaluación que nosotros estamos realizando actualmente? ¿No? Y estas evaluaciones ya no son las tradicionales. Cuando algunos de mis estudiantes universitarios me preguntan, profesora, ¿y qué prueba le puedo aplicar si es que esta persona me parece que está triste? ¿No? ¿O usted cree que esta prueba estará bien para poderle aplicar? Algo que aprenden es de que nuestra evaluación tradicional no es solamente la psicométrica, ¿no? con fines de diagnóstico, sino que nuestra evaluación es a través de esta entrevista, no que en un comienzo también era cara a cara, face to face,
pero hoy en día hemos tenido que variar. Y probablemente esa sea la forma en que vamos a tener que trabajar. Definitivamente los estudios no muestran de que eh, definitivamente no es igual, pero hay algunas estrategias que se pueden utilizar para que nosotros podamos realizar una adecuada evaluación. Y considero que este tiempo que venimos trabajando apresuradamente y al día prácticamente a las horas, ¿no? Nos está permitiendo hacer este trabajo y la confianza se ha ido incrementando con los consultantes. Y ustedes han escuchado que vamos tanto en ambas instituciones, en cerca de 700 personas que ya están accediendo, ¿no? Al margen de que tengan o no tengan dificultades, no con toda esta experiencia digital que nos va a acompañar de aquí para adelante. La segunda conclusión que podemos llegar es qué tan importante es la experiencia de campo. Hace 2 años, 3 años, 4 años, hemos tenido en el verano la experiencia con los huaicos, ¿no? El último que yo recuerdo es el huaico de Chosica, en donde simplemente cuando fuimos en el momento el equipo de segunda línea como somos, no había nada, solamente había unas ramitas de algunos árboles y era un desastre natural, pero el desastre que hoy día estamos pasando no está dentro de lo que se ha venido estudiando a lo largo del tiempo. Y lo que estamos haciendo hoy en día y escribiendo es justamente no qué es lo que está sucediendo con esta situación que nos ha puesto este virus. Y para mí es muy gratificante no estar compartiendo con mis compañeros. Incluso haber podido compartir estas situaciones de emergencia, en las cuales, si bien es cierto, no hemos encontrado nada y hemos encontrado barro, estar horas bajo el sol y dentro de una carpa, de repente con 1 o 2 camitas de una familia de 5 personas, no hemos podido hacer una entrevista, pero frente a frente, totalmente diferente. Y asumir una realidad, que ellos asuman una realidad, acepten esa realidad que han perdido a su perrito, han perdido a su chanchito, su chacra, sus frutales, ¿no? ¿Por qué? Porque el huayca se llevó la casa y su chacra de toda su vida. Hoy en día no. Hoy en día lo que estamos en esta experiencia de campo, algunos de ustedes de lo que estén escuchando tendrán algún familiar que está en UCI, algún familiar que ha fallecido. En el extranjero, personas a las cuales no se ha podido acceder porque no han podido viajar. Esta experiencia de campo, a muchos de los que estamos en el equipo de emergencia y desastre, nos ha nutrido. Y nos ha nutrido para tener esa capacidad de afronte, ¿no? Y estar listos, como dicen los Boy Scouts, siempre listos para la obra. Y en este caso, la obra es de atender al ser que está sufriendo. Esto que estoy mencionando probablemente es algo muy personal, pero que tiene que ver con el tercer punto que yo estoy colocando allí, que es el ser del psicólogo, que no solamente se va a mostrar en el saludo o presentación, ¿no? Como si fuera la etiqueta social, ¿no? Sino en una pregunta que a ellos les agrada. Cuando yo le digo, ¿no? ¿En qué le puedo servir? Y ese es nuestro trabajo.
nuestro trabajo de hace muchos años, ¿no? Que hoy en día probablemente tiene mucho valor en este equipo que está trabajando y que cuando se nos mencionó, eh, ¿quieres apoyar o te gustaría ser parte de? Entonces, muchos dijimos, ya pues, sí, aceptado. Y nos hemos subido a este carrito que no sabemos hasta dónde nos va a llevar. Pero como es un trabajo global, los amigos que me están escuchando, eh, sabemos de que hoy en día las soluciones se pueden compartir. Y ese ser implica el compartir, pero con una palabra que no escucho, porque se habla de respeto, se habla de responsabilidad, pero no escucho las 4 letras. Y esas 4 letras es la del amor. Y si nosotros hacemos esto es por amor a nosotros mismos para poder amar a los demás. Nosotros por muchos años hemos de repente amado, idolatrado nuestras teorías, ¿no? Hasta nuestros representantes. Es válido, es válida esa formación, porque si no, hoy día yo no estaría enriquecida con lo que he ido aprendiendo a través de casi 4 décadas, no en mi ejercicio profesional. Es importante tener fundamentos. Si no tenemos nosotros los fundamentos, no podríamos estar haciendo estas intervenciones a la velocidad con que lo estamos haciendo. Y aquí estamos de pie, con ese espíritu de lucha. Y en lo cual muchos jóvenes no van a ser los testigos, así como nosotros fuimos testigos de la violencia, de la austeridad, no en nuestras épocas cuando éramos estudiantes. Hoy día los jóvenes psicólogos tendrán esta experiencia en la cual cada uno no sabrá cuánto realmente está aprovechando esta oportunidad en cual esta situación de crisis nos está colocando. En nuestro aprendizaje, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Y es importante mirar qué es la crisis, los tipos de crisis, los primeros auxilios psicológicos que ustedes lo habrán escuchado en las diferentes capacitaciones virtuales que se están teniendo, los modelos, la etapa en que se encuentra el consultante y las medidas respectivas. Necesitamos esa formación teórica, necesitamos esa base. No es que solamente nosotros necesitamos una técnica, no que de repente se esté considerando que es lo único y lo valioso. Hoy en día estamos echando mano de todo lo que nosotros hemos aprendido. Y no solamente estamos echando mano de nuestra formación teórica, sino estamos también considerando otras habilidades, habilidades de gestión, habilidades computacionales, que de alguna manera los que somos docentes hemos aprendido, ¿no? En las clases, ¿no? En las clases universitarias. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Dependiendo de la gravedad, no es la intervención. Entonces hoy día he trabajado no con el tema de la evaluación, pero a esta evaluación el siguiente paso va a ser la intervención en crisis. Y cómo hemos hecho esta intervención a nivel telefónico, pero también la podríamos estar mirando qué es lo que va a pasar a futuro. Cuáles son esas alternativas que podemos, con las que podemos nosotros trabajar y plantear, ¿no? En un inicio. ¿Cuál es el foco de esta intervención en crisis? Estabilizar.
y apoyar. Aquí hay un enfoque, diferentes enfoques que han sido ya previamente estudiados, ¿no? Biopsicosocial, el psicosocial, el biopsicosocial espiritual. Al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que, cuál es el consenso en este momento? Que tenemos que lograr ese equilibrio psicológico, el equilibrio emocional, el equilibrio conductual, ¿no? Como en otra lámina lo había mostrado. No solamente es la estabilización física, o sea, es la estabilización en general. Y el apoyo, el acompañamiento, ¿no? Es algo que hoy en día se está mostrando y lo hemos mostrado y se muestra, ¿no? El apoyo de la comunidad. ¿Qué es lo que está haciendo la comunidad cuando de repente alguien está haciendo una fiestecita por ahí? Comunica. ¿Qué hacían antes la comunidad? Se quedaba callada. ¿Y por qué es de que se expresa la comunidad? Porque está aprendiendo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando hoy en día, ¿no? De que cuando realizábamos esta labor psicoterapéutica era para que nuestros pacientes no aprendieran, no solamente a tener una vida saludable, sino una vida en la cual se sienta la satisfacción de que realmente está viviendo y no existiendo. Entonces, con estas conclusiones que son mías y de repente en algún momento ustedes puedan consultarme, ¿no? Ahí ustedes tienen mi celular, tienen mi correo, en las instituciones en las que yo estoy laborando, ¿no? Algunos saben de mi trabajo, ¿no? En estos lugares. Saludo a mis amigos, ¿no? De los otros países. Eh, Estamos haciendo un debut muy interesante con el Colegio de Psicólogos en nuestra orden. Y bueno, estamos trabajando todos en equipo. Pero un equipo realmente muy sabio, muy sabio. Así que el día de hoy yo le quiero dar las gracias a los que se han mantenido en línea, a los que de repente quieran hacer algunas preguntas a través del chat, pueden quedar y nosotros la vamos a ir respondiendo, ¿no? Si es que ya no hay eh, el tiempo prudente, ¿no? Y bueno, estamos para servirnos. Así que no solamente el presidente tiene a su equipo, nosotros los psicólogos también tenemos nuestro equipo. Y a ver, no sé si hay una preguntita por ahí. Por mi parte, muy satisfecha de estar siendo partícipe, no a nivel nacional e internacional, no de esta gran tarea, no que creo que vale la pena conmemorarlo, conmemorar ya que este es el mes de la psicología peruana. Estás a la espera de la pregunta. No hay preguntas. Despídete entonces, si no hay preguntas. Despídete. ¿Cómo evalúa el nivel de gravedad de los síntomas, María Lora?
Ujú. Querida María, gracias por esa pregunta. ¿Cómo evalúa el nivel de gravedad de los síntomas? Bueno, si nosotros estamos mirando la parte emocional, no el paciente generalmente le puede decir si está atravesando, digamos, en riesgo de suicida. Eh, he venido hoy día, pero realmente no tenía ganas de venir. No, al final no me he bañado y ya llevo así varios días. Mm, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, es que he peleado en mi casa, no me llevo bien con mi mamá, no me comprende y ya me ha dicho mi esposo que me va a dejar, que ya no tolera que todo el día esté llorando. Entonces la paciente se pone a llorar, se pone a llorar y dice, me quiero morir, ya no aguanto más. Se echa en el, Se echa en el escritorio y definitivamente, ¿qué observamos ahí? Es una paciente con un diagnóstico. Entonces, si estamos hablando de el nivel de gravedad, ¿no? En este caso, nos está verbalizando su malestar.